Buenas noches, psicólogo José Antonio de Jesús Ruiz Chávez. En esta ocasión estoy viendo en mi UDA alfabetización informacional, Ujú. el uso de informaciones en actividades académicas. No sé si gustaría participar o gustaría participar conmigo en una pequeña entrevista. Claro, con mucho gusto. Ok, ¿puedo empezar a hacerle algunas preguntas? Sí, con mucho gusto, adelante. ¿Puedes contarme qué tipo de actividades académicas realizas actualmente? Sí, con mucho gusto. Actualmente realizo investigaciones, revisiones teóricas, análisis de casos críticos y elaboración de presentaciones sobre temas de psicología. Ok, cuando tienes que hacer una tarea, un trabajo, ¿cómo, cómo decides qué tema o cómo abordar ese tema en particular? Bueno, primeramente que nada, elijo el tema en función de mi interés profesional, la relevancia social del fenómeno y la disponibilidad de fuentes actualizadas. Ok, y una vez que ya tienes el tema, ¿cómo buscas la información que necesitas? ¿En las TIC o me podrías explicar? Bien, busco información en bases de datos académicas, libros especializados, artículos científicos, conferencias y recursos digitales confiables. Mis búsquedas las realizo en Redalic, en Cielo, en Google Books, eh, información que sea confiable. Ok. Y ya cuando decides si tienes tu información, ¿cómo estás seguro de que es confiable o es útil para tu trabajo? Bien, bueno, considero confiable una información cuando proviene de fuentes precisamente pues académicas, reconocidas, que tiene referencias verificables sobre todo y coherencia teórica con los enfoques psicológicos actuales. Ok. Y cuando reúnes toda esa información, ¿qué haces con ella? ¿Cómo la organizas? ¿Haces algún tipo de resúmenes? Eh, ¿Las discutes con algunos compañeros? Sí, una vez reunida la información, primero que nada la organizo, realizo resúmenes comparativos, identifico patrones y contrasto perspectivas para generar un análisis propio. Ok. ¿Qué papel crees que juega la información en tu proceso de aprendizaje? Y lo digo en tu proceso de aprendizaje porque creo que toda la vida seguimos aprendiendo. Sí, es fundamental, ¿no? En mi aprendizaje, pues me permite actualizarme, comprender mejor los fenómenos psicológicos y fundamentar mis intervenciones con un, con un fundamento teórico, ¿verdad? Entonces me dirías que usas esa información de una manera crítica y reflexiva o más bien solo para estar informado. No, definitivamente la uso de manera reflexiva y crítica, procurando interpretarla y aplicarla más allá del cumplimiento de tareas. Ok, y sueles reflexionar sobre cómo usas la información y qué aprendiste gracias a ella. Sí, suelo reflexionar sobre cómo utilizo la información y qué aprendizaje obtuve de cada investigación o lectura. Es fundamental comprender, ¿no?, lo que está uno leyendo, investigando. ¿Te consideras creativo al momento de usar esta información? Por ejemplo, combinas ideas, buscas distintas perspectivas. Sí, me considero creativo al integrar distintas teorías, autores y enfoques, generando interpretaciones propias y contextualizadas. O sea, ya en general, ¿sientes que en algún momento de tu formación académica tus, tus profesores fomentaron
un aprendizaje informado, es decir, que te enseñaron a aprender usando o a usar la información de forma crítica y significativa. Sí, en general mis profesores fomentaron en mí un aprendizaje informado y crítico, con su ejemplo, ¿verdad? Y promoviendo la autonomía intelectual y la reflexión ética sobre la información. Debemos de recordar que es muy importante en, el- en las en las modalidades a distancia, pues ser autodidacta, ¿no? Buscar mucha información y corroborarla sobre todo, ¿no? Que sea verídica. Ok, voy a hacer una parte número 2 de esta entrevista para así complementar y dar cierre a esta pequeña entrevista. Ahora, combinando este tema que hemos o que me has hecho favor de presentarme, ¿cómo tomas una decisión en tu vida personal cotidiana? ¿Cómo elegir que algo está bien o está mal? ¿O cómo buscas eh, elegir un servicio o un problema? ¿Cómo lo utilizas en tu vida diaria? Bueno, cuando debo tomar decisiones personales, busco información comparando opciones, consultando, perdón, experiencias de otros y revisando fuentes digitales confiables. ¿De qué fuentes sueles obtener información de tu día a día que crees que sean confiables? Bueno, como lo dije anteriormente, obtengo información de sitios web especializados, de colegas, de familiares, redes sociales y medios de comunicación. Ok, ahí en las redes sociales a veces sí, todas son, bueno, no todas son verídicas, no hay que verificarlas. En ese contexto, ¿cómo decides si esa información es verdadera o falsa? Bien, considero que para decidir si una información es verdadera, pues primero que nada tengo que verificar la fuente, la fecha, el autor y la coherencia con otras evidencias confiables. Y obviamente pues buscar la información en sitios confiables, ¿verdad? Ok, ¿y qué haces cuando encuentras una información contradictoria? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Que supuestamente iban a cerrar hoy muchas carreteras, otros decían que no y ahora decían que sí. ¿Qué se hace o cómo le hace con ese tipo de informaciones contradictorias? Sí, bueno, cuando una información considero que es contradictoria o que encuentro información contradictoria, pues analizo las fuentes, ¿no? Contrasto datos y busco evidencia científica antes de formarme una opinión. Y con respecto a la información que menciona usted del paro de transportistas piperos que se iba a dar el día de hoy, jueves, Ujú. que no se llevó a cabo. Bueno, pues, Miércoles. perdón, hoy miércoles, perdón, que no se llevó a cabo, eh, pues ahí vemos que no es que haya sido una información falsa, ¿no? Sino que los transportistas convocaron a ese paro, pero pues de última hora no lo llevaron a cabo. Y qué bueno, porque ya ve Un caos la todo el ciudad. trastorno que Sí. causan, ¿no? Pues a la gente que se transporta a sus lugares de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Consideras que saber usar bien la información te ayuda a mejorar tu vida, a ser más responsable socialmente y por qué? Sí, considero que saber usar bien la información me hace más responsable y consciente socialmente, porque me permite tomar decisiones informadas y éticas. Por ejemplo, el día de hoy no salió, no pudo salir mejor. Pues sí, 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 sí. Obviamente mucha gente se quedó con la noticia del martes, ¿no? Que iba a haber el paro el miércoles, pero no consultaron hoy miércoles la información que desde muy temprano pues nos avisaba que se había suspendido
la marcha. Sí, hoy Sí, es tuve, cuestión de estar viendo las noticias, ¿no? Como le vuelvo a repetir, no es tanto que haya sido una noticia falsa, sino que, bueno, pues de último momento se suspendió sí, hoy me tocó la salir y manifestación. para fortuna mía, pues no hubo mucho tráfico antes de la noticia que se suspendía. Después de la noticia que se supo que no había paro, el tráfico estaba ¡uf! Sí, o sea, Tremendo. fíjese que ahí en ese aspecto eh, fue benéfico y benéfico para la gente que, bueno, aún sabiendo que iba a haber ese paro, tuvo que salir a realizar sus actividades, ¿verdad? Y al momento de, pues, tener el acceso libre a todas las carreteras que confluyen a la Ciudad de México, bueno, pues fue ganancia, ¿no? Imagínese que pues sí se hubiera realizado y la gente pues nomás no llega a sus lugares de trabajo, de sus escuelas. Sí, 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 definitivamente pues es muy importante, ¿no? Tener en cuenta estar actualizándose diariamente en cuestiones informáticas, ¿no? Ok, ¿te ha pasado que aprendes algo importante por decir algo en las redes o en algún libro o en algún tema? Que solo lo tomaste por curiosidad sin que nadie te lo pida. ¿Y podrías contarme un ejemplo? Eh, sí, sí, muchas veces aprendo por curiosidad. Por ejemplo, me interesa la neurociencia del sueño y al leer artículos casualmente de la neurociencia del sueño, eso me llevó a aplicar nuevos enfoques en terapia. Qué bueno, es muy bueno, ya que Sí, todos sí, sí, debemos de... me motiva leer, es decir, no es que sea tanto curiosidad, ¿no? Pero al estar buscando información y al encontrar algo de interés, bueno, pues creo que A veces ahí nos es, enfocamos, sí ¿no? nos enfocamos en eso y pues es, pues es importante, ¿no? Bueno, con esto doy terminada mi pequeña entrevista. Muchas gracias, psicólogo José Antonio de Jesús Ruiz Chávez. Le agradezco mucho compartir conmigo sus conocimientos y sobre todo haberme permitido hacer este video para la realización de mi UDA y tener la facilidad de poder acreditar con éxito esta UDA. Gracias. Claro que estoy a sus órdenes y pues que tenga mucho éxito. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.